En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo y la ley. La doctrina de San Pablo sobre la ley es compleja y solo introduciendo una serie de matizaciones se puede comprender adecuadamente en su conjunto. Podríamos resumir la doctrina del apóstol del modo siguiente. Primer punto, para entender a San Pablo es preciso caer en la cuenta de que toda su doctrina se dirige contra la actitud farisaica, que pretende que el hombre se justifica a sí mismo por sus propios méritos e independientemente de la gracia de Dios. Creen que el hombre tiene una capacidad absoluta para cumplir la ley. San Pablo en la carta a los romanos pinta el panorama de pecado que reina tanto en el mundo judío como en el pagano. En un caso los judíos han tenido la ley mosaica, en el otro los paganos la ley de la conciencia, pero todos han terminado en el pecado. Romanos 3:10. El hombre con sus propias fuerzas no puede cumplir todas las exigencias de la ley, incluso la ley natural, y quitar siempre el pecado. San Pablo habla de la ley mosaica que encuentra su expresión concreta en el precepto y de la que cita el precepto de no codiciarás, Éxodo 27. Pero lo hace en cuanto que realiza el concepto de ley, no en cuanto mosaica. Se refiere San Pablo a la obligación moral. Tampoco los paganos que tienen la ley de la conciencia han cumplido sus exigencias. Esta es la tragedia del hombre sin Cristo. La ley le marca el camino a seguir, pero no le da la fuerza para seguirlo. El hombre solo con la ley termina en la impotencia y la exasperación. Ello en virtud de que existe en el corazón del hombre una ley de pecado, hamartía, que lo esclaviza y lo conduce a cometer pecados personales. Y avanzamos en la doctrina paulina en un segundo punto. En este contexto, la ley que es buena de suyo, Romanos 7:13, ha contribuido a empeorar la situación, en cuanto que ha sido una aliada del pecado, pues no solo no procura la fuerza para evitarlo, sino que lo convierte en una transgresión formal. Con ella el pecado se manifiesta en toda su responsabilidad y gravedad. En este sentido es como hay que entender lo que dice San Pablo cuando afirma que el pecado, en el tiempo que va de Adán a Moisés, no se imputaba. Romanos 5:13. El pecado es siempre pecado, sin duda, pero cuando no había ley no era una transgresión formal y sancionable, como lo fue el pecado de Adán. La ley, por lo tanto, agrava la situación. Un tercer punto es que la ley es el pedagogo hasta Cristo, no solo en el sentido de que mientras no vino la justicia por la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, Gálatas 2:21-24, sino también en el sentido de que al conducirme a la impotencia me hace sentir la necesidad de Cristo, Romanos 7:24. Si se nos hubiese otorgado una ley capaz de vivificar, la justicia vendría realmente de la ley, pero la ley nos ha hecho conscientes de nuestra impotencia. Por eso la ley es el pedagogo hasta Cristo, no solo en el sentido de que mientras no vino la justicia por la fe estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. En cuarto punto, y siempre progresando en esta doctrina paulina maravillosa inspirada por Dios, nos dice que el hombre solo puede alcanzar la justificación por el don de Cristo. Solo en Cristo encuentra el hombre la fuerza y la capacidad de dominar totalmente el pecado. Y si la salvación viene de Cristo, la actitud del hombre no puede ser otra que la de la fe, en cuanto a acogida de la misma salvación, y no la confianza en las obras humanas, que para San Pablo no son otra cosa que el intento de autojustificación. Por eso Pablo habla de la justicia por la fe. Romanos 1:17, Romanos 3:32, Filipenses 3:9. Lo que hace San Pablo es contraponer el régimen de la ley, pretender cumplir la ley solo con las propias fuerzas, lo cual es imposible, y el régimen de la fe, aceptar que el hombre solo puede cumplir todas las exigencias de la ley con la gracia de Cristo. Sin Cristo el hombre termina en el pecado, termina dominado por el demonio.
Un quinto punto de la doctrina paulina es que esta fe, que es un don de Dios, es al mismo tiempo un acto responsable del hombre. Se trata de una fe activa que actúa y que debe ir guiada por la caridad. Gálatas 5:6. La fe que debe llevar a la acción según la ley de la caridad. Gálatas 5:13-14. Y un sexto punto es que, de hecho, San Pablo sigue manteniendo la ley como guía y criterio de conducta y como condición para la salvación. Ni los impíos, dice, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Hay otros códigos en San Pablo como Gálatas 5, 19, 20. Lo de menos es que tales códigos tengan en San Pablo alguna influencia estoica. Lo decisivo es que hay preceptos que deciden sobre la salvación del hombre. La Iglesia ha ido aceptando el código del Decálogo, que por otro lado es una ratificación de la ley natural. La antítesis que San Pablo establece entre la ley y Cristo es esta. La ley es guía de conducta, pero no me da la fuerza para seguirla. Es Cristo y solo Cristo el que me da tal fuerza y el que me salva. En este sentido, la ley es inútil. Pero en su sentido didáctico de orientar la acción y de criterio objetivo de comportamiento, no pierde su vigor. En este sentido, San Pablo no suprime la ley, más bien la afianza. Entonces, por la fe, ¿privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien lo afianzamos. Romanos 3:31. La ley nueva del Evangelio. Vista ya la actitud de Cristo y de San Pablo frente a la ley y la moral, podemos sintetizar ya lo que la tradición cristiana ha entendido por ley nueva. Dice el Nuevo Catecismo: la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dado a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad, utiliza el sermón del Señor para enseñarlos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. Esta ley engloba la ley natural, pero la purifica y supera, porque obra ya por la fe, la esperanza y la caridad. La exigencia del amor a los enemigos es un estilo nuevo de vida que el hombre no puede cumplir con sus propias fuerzas. Es la ley del amor que nos impulsa a amar a los demás con el mismo amor con el que Dios nos ama. Juan 15:12. En muchas ocasiones, la fe y la esperanza implican para nosotros exigencias nuevas y desconocidas para el hombre que carece de ellas. El cristiano mantiene su esperanza y sigue amando allí donde el hombre sin Cristo sucumbe ante la impotencia. El cristiano lo vive todo ya desde la fe, porque cuenta con Dios y con su providencia para todo. Le da no solo la energía para seguir, sino un horizonte nuevo de compromiso y amor. La ley nueva es llamada ley de amor porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo, que ignora lo que hace su Señor, a la de amigo de Cristo. Porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Juan 15:15. O también a la condición de hijo heredero. La tendencia del hombre hacia la felicidad, la moral, ciertamente, no se puede desentender del problema de la felicidad del hombre, en el sentido de que éste va buscando siempre un tipo de felicidad que tiene la característica de lo infinito, en cuanto que hace la experiencia de que los logros de este mundo no le satisfacen nunca plenamente. Por ello el hombre va buscando, muchas veces sin saberlo, a Dios en sí mismo, disfrutado en la visión beatífica, aun cuando la consecución de este fin sea estrictamente sobrenatural y sólo como don lo pueda recibir.
Ha sido Cristo el que de hecho ha colmado gratuitamente este deseo del hombre, conduciéndonos por su vida de gracia a la visión beatífica. Desde este momento tiene el hombre en su obrar abierta la puerta a la felicidad definitiva. Cristo es la felicidad definitiva del hombre. Desde entonces el hombre se encamina de hecho o al disfrute total de Dios como fin último y definitivo, o a la perdición de sí mismo. No hay otra alternativa. Diría yo, o te enamoras de Dios o pereces, o te enamoras del amor de los amores, o pereces en tu amor propio, en tu ego, en tu ignominia al final, en tu traición al amor que te ha creado, redimido y santificado. Por eso pidamos al Espíritu Santo de Dios, que es su amor pleno, el amor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que conoce a Dios, que nos revela a Dios, que nos enseña cómo es Dios, que nos ayuda y enseña a orar a Dios, enamorarnos cada vez más de Él. Pero, ¿cuándo el hombre se orienta en su obrar a la felicidad de Dios como fin último? Cuando de hecho, con ayuda de la gracia, realiza el bien del hombre. Es realizando el bien del hombre expuesto en las exigencias de los mandamientos, desde la fuerza y la vida de la gracia, como el hombre se orienta de hecho a Dios como fin último y como plena felicidad. Por las bienaventuranzas y el seguimiento de Cristo. La realización de la felicidad la consigue el hombre por la práctica de las bienaventuranzas, las cuales no constituyen un código que hay que cumplir so pena de incurrir en pecado, sino que surgen de una actitud interna que brota de la condición de hijos y por la que se tiende a la perfección. Es pues un comportamiento que tiene su fuente en la condición filial del cristiano y que encuentra en ella la motivación principal. Somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, bautizados en Cristo. La vida de Cristo está en nosotros. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, con las bienaventuranzas, el hombre obra ya a lo divino, superando, no anulando nunca la lógica de la ley natural. Es la moral que ofrece no solo la ley que cumplir, sino el principio mismo que da la capacidad para obrar a lo divino. Las bienaventuranzas son el estilo del reino, la nueva moralidad, la definitiva, la que está anclada, erigida en el corazón sagrado del divino Salvador y Redentor Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Así el decálogo se vive en el marco de la alianza. Es antes la amistad con Dios que el afán de cumplimiento, pues este es más bien consecuencia de la amistad con Dios. El obrar en el cristianismo es consecuencia del amor a Dios. El decálogo no es ya una valla, una carrera de obstáculos, un muro que se levanta, que no se puede traspasar, sino que con su función positiva se convierte en guía del hombre hacia el reino de Dios. Es el don del amor divino que hay que observar desde el amor. Seguir el camino de las bienaventuranzas es seguir el camino vivido por Cristo. Es más, es seguir a Cristo en persona como ideal de vida. Por ello la moral cristiana no puede menos de situar a Cristo en el centro de toda su orientación. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Y desde el amor a Él, el cristiano cumple los mandamientos. Nadie como San Pablo puede hacernos conscientes de que el cristianismo ya no es un mero código de leyes que hay que cumplir con las propias fuerzas, sino un seguimiento personal de Cristo que por la fe y la gracia nos hace capaces de cumplir el decálogo en toda su integridad. Dicho de otra forma, en el cristianismo no queda eliminado el decálogo, pero el decálogo se vive desde Cristo, desde la alianza con Él. Lo primero es Cristo y lo demás consecuencia, imprescindible, pero consecuencia. El decálogo vivido desde el amor. Por ello la ley nueva es el perfeccionamiento del decálogo desde el amor. El decálogo es la expresión de las exigencias fundamentales y mínimas del amor a Dios y al prójimo. Pero la vida cristiana, hecha posible desde la gracia, nos conduce a la perfección por el amor. El amor tiene exigencias que van más allá del decálogo y que no se pueden reducir a él.
tanto que el cristiano tiene la exigencia de amar a los enemigos, algo que no puede conseguir en la mayoría de los casos con sus propias fuerzas y que tiene que pedir como don. El amor a Dios tampoco es cumplir unos deberes cultuales y evitar la blasfemia, es mucho más. Es llegar a la intimidad mística con Él. La perfección del amor es así la perfección del cristiano, la nueva norma, el nuevo estilo. La perfección de la gracia. Lógicamente todo esto no es posible sin la gracia de Cristo. Lo entendió bien San Pablo cuando entendió que no podía vivir las exigencias de la ley sin la gracia de Cristo. El hombre está de hecho trastornado por el pecado original, que aunque borrado por el bautismo, deja en él una huella de desequilibrio interior, concupiscencia entendida en el sentido amplio, que afecta a lo físico y a lo espiritual. Necesita por ello la gracia para cumplir las exigencias todas de la ley natural. Puede cumplir cada uno de los preceptos por separado, pero no todos en su conjunto. Incapacidad moral, aunque no física. Pero la gracia no tiene solo esa dimensión sanante, sino que precisamente si sana al hombre haciéndole capaz de cumplir todas las exigencias morales, es por su condición elevante, te eleva, porque le da la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y de anunciar su vida en Él, como bien decía Santo Tomás, la Suma Teológica, la cuestión 109, apartado 8. Por la gracia, el Espíritu Santo entronca al hombre en Cristo y de este modo le hace partícipe de su vida filial, siendo entonces amado dentro del mismo amor con el que el Padre ama a su Hijo. Una vez anclado en Dios de este modo, el hombre tiene la capacidad de ordenar su vida con toda coherencia y de cumplir las exigencias todas del Decálogo. Es porque la gracia le da la capacidad de anclar su vida en Dios, por lo que tiene la capacidad de cumplir la coherencia de una vida. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!